digitalización. Muchas gracias, Ania. Muchas gracias, Katy, por la introducción, y es un placer, como siempre, poder estar aquí y daros la bienvenida a esta, yo diría, pequeña gran jornada que hemos organizado desde la Asociación Gaia X España, en colaboración con múltiples entidades, como después veremos a lo largo de la jornada, que estamos contribuyendo a la creación de la economía del dato en España. Estamos en un momento, yo diría que importante, relevante, en la mitad de la década digital. 5 años han pasado, hemos hecho muchas cosas, pero es momento de hacer un balance y hacer una reflexión sobre cómo hemos actuado y cómo deberíamos actuar en la próxima temporada, como se está dando a llamar, para conseguir el objetivo que es crear esa economía del dato real, ¿no? Es un momento en el que quizás nos estamos viendo en Europa atropellados o arrastrados por ciertas oleadas tecnológicas, oleadas de tendencias tecnológicas que no hemos visto venir y que vienen pues desde fuera de Europa, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial generativa, no la vimos venir y estamos pues entretenidos, podríamos decir, observando las bonanzas y los sorprendentes resultados que puede ofrecer la inteligencia artificial generativa, y Europa debe realmente reflexionar sobre si quiere intervenir en su destino y realmente valorar si se están aprovechando los abundantes fondos que estamos teniendo y estamos dedicando al ámbito digital, o si pues queremos dejarnos llevar y entusiasmarnos, digamos, con esas bonanzas de las tecnologías que vienen de fuera y dispersar esos recursos y realmente no conseguir el impacto que estamos esperando, ¿no? Entonces, por ello cada vez suena con más fuerza y en los últimos resonó mucho al principio de esta década y ahora recientemente pues la palabra soberanía tecnológica, ¿no? Que es el lema que hemos elegido para esta jornada, y que pues en el mes de noviembre también hubo conversaciones de altísimo nivel entre jefes de Estado en torno a este elemento, en gran parte o en una parte propiciado por el entorno geopolítico prebélico, podríamos decir, al lado, que está amenazando de alguna forma la seguridad y la integridad física de las personas, que afortunadamente o desafortunadamente pues todavía nos queda algo de personas, ¿no? Que estamos en un mundo muy, muy digital, ¿no? Entonces, bueno, pues además de ese aspecto de soberanía, también gana fuerza el término competitividad, ¿no? Y cómo pues estamos aprovechando, ya digo, todas esas oportunidades que nos ofrece la economía del dato, y cómo, y de hecho también recientemente se ha lanzado un paquete de simplificación de la regulación, ¿no? En Europa, pues cómo esa simplificación regulatoria puede facilitar la adopción y mejorar la adopción e implantación de todas estas tecnologías, porque si no llegan a implantarse, pues realmente no estamos generando el impacto que queremos y la generación de nuevos negocios, nuevos modelos de negocio. En Gaia X España nacimos en 2022. Aquí a mi lado tengo una persona que puso mucho esfuerzo y mucha inteligencia para crear esta gran iniciativa público-privada, con un objetivo grueso, podríamos decir, o global, que es fomentar el desarrollo de la economía, impulsar el desarrollo de la economía del dato en España en sentido amplio. Digo en sentido amplio porque pues a estas alturas todos somos conscientes de que los datos por sí mismos aportan un valor limitado, podríamos decir. Los datos aportan un valor cuando son explotados, son procesados, son analizados, y esto se hace a través de distintos tipos de aplicaciones, pero inteligencia artificial entre ellas. Pero también sabemos que la inteligencia artificial sin datos no es nada, y si estos datos no tienen una calidad suficiente, pues también los resultados que se obtienen de la inteligencia artificial no nos sirven. Con lo cual, los datos yo creo que se mantienen como un elemento nuclear de cualquier estrategia digital, de una compañía, de un país, de cualquier ámbito de negocios.
Para ello, dentro de GaiaX nos organizamos en grupos verticales y transversales, horizontales, que generan una especie de agenda estratégica de innovación e investigación, en ese orden. Innovación porque no queremos que lo que estamos muy enfocados a la aplicación, ¿no?, de las tecnologías y a la adopción de esas tecnologías. Y ya digo, tanto en verticales, favoreciendo la adopción, como desde el punto de vista tecnológico, favoreciendo la creación de un tejido tecnológico español que sea solvente, que pueda crear tecnologías y pueda dar soporte soberano a la implantación de estas tecnologías en el mercado. Y nos focalizamos en 4 pilares que además los vamos a recorrer en esta jornada. Por un lado, queremos estar cerca de Europa, queremos ser un canal bidireccional con Europa, facilitando la absorción por parte española de los estándares, especificaciones que son desarrollados a nivel europeo, y por otro lado trasladando a Europa las particularidades de la economía y de la sociedad española. Por otro lado, queremos hacerlo en colaboración. Sabemos que el reto de la economía del dato es enorme, y solo trabajando de forma conjunta, con un mismo destino, en una misma dirección, podremos conseguir hacerla una realidad. Tercero, queremos aportar o queremos ser habilitadores de los espacios de la economía del dato y de los espacios de datos en España, fomentando la interoperabilidad, la intermediación, la buena gobernanza, modelos de negocio que ayuden a crear esta sostenibilidad, ¿no?, de los ecosistemas, y por último aportar valor mediante la explotación de datos e inteligencia artificial, creando, ya digo, esos ecosistemas entre los miembros de la comunidad que conjuguen tecnología, gobernanza y negocio. Pues bien, todo esto lo vamos a ver en la jornada. Vamos a tener una primera sesión más centrada en el ámbito internacional europeo, donde actores protagonistas, yo creo, de toda esta aventura, de toda esta secuencia, ¿no?, nos van a contar lo que decía, mitad de la década digital, qué se ha hecho, qué se podría mejorar en la siguiente sesión o siguiente temporada. Un segundo panel más centrado en dar visibilidad a las distintas asociaciones y entidades españolas que están trabajando por la economía del dato, y cómo estamos trabajando conjuntamente y podemos trabajar más en conjunto para acelerar la adopción de las tecnologías. Una tercera sesión, ya después del café, más centrada en la interoperabilidad, interconexión, modelos de negocio, y una última focalizada en cómo los grandes espacios de datos están aplicando o diseñando la gobernanza dentro de esos ecosistemas, ¿no? Creo que, como decía Paqui, es un buen cierre de año prenavideño. Creo que la agenda va a ser es muy interesante. Esperemos que sea de interés para todos, y plantear un 2026 lleno de nuevos objetivos, ¿no? Pero antes de dar paso a las sesiones, como decía, Alberto Gago, director de la Oficina para la España Digital 2030 e Internacionalización, que interviene en nombre de la SEDIA y que de alguna forma sustituye a María González, la secretaria de Estado, que no ha podido venir por últimas conflictos de agenda, y que es un verdadero placer para mí contar con Alberto en esta sesión, agradeciendo de nuevo su valentía al principio en la puesta en marcha de la iniciativa, y la confianza que sigue depositando en las acciones que estamos desarrollando desde la asociación. Y, por tanto, Alberto, te cedo la palabra para que hagas la apertura oficial de la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. La verdad es que primero pedir disculpas en nombre de la Secretaría de Estado, que no ha podido participar por problemas de agenda, como ya ha dicho Dani. No sé si hacer apertura o no, porque básicamente has tocado casi todos los temas que yo quería tocar, pero no lo habíamos preparado. No está preparado. Pero bueno, de todas maneras, a mí sí que yo antes de ser el director de esta oficina que han mencionado ya 2 veces, tanto Paqui como Dani, yo antes era asesor de la Secretaría de Estado desde el 2020, y este año
ha sido un año un poco de transformación en el que la secretaria de Estado, María González Veracruz, ha decidido crear una oficina estratégica un poco para saber hacia dónde vamos, justamente por toda la situación geopolítica que tenemos en torno a la tecnología. Una oficina que lo que hacemos es básicamente diseñar estrategias de las áreas que son competencia de la Secretaría de Estado, siempre en colaboración con las direcciones generales, como la de Ruth, que está aquí con nosotros, del dato, pero también con la Dirección General de IA o la Dirección General de Ordenación de Servicios Digitales y Audiovisuales, y a la vez, aparte de esa estrategia, lo que hacemos también es un poquito representación internacional en todos los foros que existen, en las Naciones Unidas, en la OCDE, en el G20 y también en la Unión Europea, mucho en colaboración con nuestra representación permanente allí en Bruselas. Y a mí me gustaría, pues, ya que abro esto en nombre de la Secretaría de Estado, pues también hacer un repaso de lo que hemos hecho y de dónde estamos desde el punto de vista de todas las tecnologías desde España y de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que en esta conversación necesaria que quiero transmitiros, estos mensajes y estratégicos, creo que también voy a hacer preguntas un poco incómodas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién tiene la llave de nuestros datos realmente? ¿Quién decide las reglas de la inteligencia artificial hoy en día? O sea, las decidimos hace unos años. Yo estaba negociando con Carme Artigas cuando éramos presidencia del Consejo de la Unión Europea el reglamento de inteligencia artificial. Hoy resulta que hay un ómnibus que simplifica este reglamento. Y sobre todo, ¿quién define realmente el modelo digital sobre el que queremos que se construya nuestra economía y sobre todo nuestra democracia? Y esto también liga en gran medida a esta iniciativa que ha sacado la Comisión Europea de revisar todo aquello que es revisable desde el punto de vista de legislación digital. Y es que la situación que tenemos hoy en día es que la tecnología y especialmente la inteligencia artificial es una infraestructura de poder y son en realidad muchos los que intentan hacerse con ese poder para influenciar según diferentes objetivos, ¿no? Europa, y nosotros creemos España con ella, nos enfrentamos a una realidad que creemos que es ineludible, ¿no? Que la tecnología ya no es una herramienta de apoyo, sino que es el cimiento, son los pilares de un nuevo orden económico, político y social, no solo nacional, sino también internacional. No hablamos solamente de software ya, sino que hablamos de soberanía. Y a mí esto es una palabra que nos gusta mucho en la Secretaría de Estado. Nuestro ministro ya participó, ministro Óscar López participó en la Cumbre de Soberanía Digital del 18 de noviembre, que organizaron Francia y Alemania, con una idea clara, y os animo a todos a leer el discurso del ministro que está en nuestra página web del Ministerio. Pero muchas veces cuando hablamos de soberanía no tenemos claro a qué nos referimos. Todo el mundo le encanta la palabra soberanía digital, pero cada uno la entiende de una manera distinta. Nosotros la soberanía no queremos que se confunda con el concepto de aislamiento, ni con el concepto de proteccionismo, ni con el concepto de autarquía tecnológica. No se trata tampoco de cerrar el mercado europeo, ni tampoco prohibir a proveedores entrar en nuestro mercado, pero sí se trata de tener la capacidad de poder decidir con qué proveedores y qué tecnología queremos poner en marcha en nuestro país. No se busca, o por lo menos desde España, no buscamos levantar ningún muro, sino crear un lugar y un espacio seguro de colaboración entre europeos que potencia también nuestras capacidades compartidas. Creemos que hay que unir fuerzas, ¿no? Que tenemos que poder decidir dónde se procesan nuestros datos, en qué condiciones generan valor, qué tipo de reglas tenemos que poner en marcha para que la IA sea segura para los derechos fundamentales, pero también para la seguridad del ciudadano. Debemos demostrar que al final Europa no compite sacrificando sus principios, sino que compite defendiendo un mercado justo y el derecho de los ciudadanos a ser dueños de su destino digital. Es decir, que no viene aquí a decirnos nadie cómo tenemos que hacer nuestra ley o cómo tenemos que hacer nuestra tecnología, y sobre todo que es un crecimiento, el económico y el tecnológico, un crecimiento no a toda costa, sino con los derechos de los ciudadanos en mente. En este escenario, la labor de España y de la Secretaría de Estado y del Ministerio en su conjunto no consiste solo en gestionar la innovación que pasa hoy en día, sino en adelantarnos o anticipar la innovación del mañana. Muchas veces que se nos critica
no a España, sino a Europa en general, que vamos a rebufo de lo que pasa en Estados Unidos o de lo que pasa en China. Y lo que queremos, a mí lo que me gustaría demostrar es que no, queremos estar ahí en las nuevas carreras internacionales, en las nuevas olas de innovación tecnológica, con un sello propio que es el de la innovación con seguridad, con propósito y sobre todo responsable. Y como ejemplo claro, y no tiene necesariamente mucho que ver con los datos, aunque sí, es la estrategia de tecnologías cuánticas de España que publicamos ya en abril del 2025 de este año, donde no se limita solamente a hablar de investigación teórica, sino que impulsa una transferencia real al mercado o viendo aplicaciones reales comerciales, incentivando la demanda y asegurando que en ese desarrollo de las tecnologías que van a ser la siguiente ola de disrupción, estamos preparados para empezar a poner en marcha pues soluciones tangibles. Y hablamos, por ejemplo, para mí fue hacer un máster el estar trabajando en la estrategia de tecnologías cuánticas, porque al final es complejo y es un poco ciencia ficción, pero me sorprendió mucho que podíamos acelerar, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos fármacos gracias a esa computación cuántica, porque podemos modelar proteínas mucho mejor. También se puede optimizar de forma masiva el manejo o la lucha contra el cambio climático. Y al final lo que queríamos es no solo fomentar un cambio hacia una visión comercial de las tecnologías cuánticas, sino también hacia un servicio a la sociedad y a los grandes retos sociales que tenemos. Que sepáis que no es nada desdeñable el presupuesto de esta estrategia de tecnologías cuánticas en comparación con el presupuesto que pueda tener Francia, Alemania, ya hablamos en otros órdenes si empezamos a hablar de Estados Unidos y de China, pero nosotros conseguimos juntar 808 millones de euros para invertir en tecnologías cuánticas desde el 2025 hasta el 2030 y ya hemos invertido unos 300 millones de euros en diferentes ordenadores cuánticos y en el proyecto Quantum Spain y demás. Es decir, que tenemos una ambición clara de estar ahí en esa ola, en esa carrera, digamos, tecnológica, pero con ese sello diferente. Y no solo me gustaría hablar de computación cuántica o de tecnologías cuánticas, porque no olvidemos que las tecnologías cuánticas no solamente es la computación, es también las comunicaciones cuánticas, la encriptación, la nueva privacidad cuando estas tecnologías se desarrollen. Por ejemplo, en la estrategia hablamos de un nuevo derecho que es la privacidad postcuántica, un nuevo derecho digital. ¿Qué pasa con la privacidad de nuestros datos cuando se puede desencriptar todo lo que conocemos como encriptado? Pero también hablamos de otro tipo de tecnologías que son, por ejemplo, las neurotecnologías, que España ha trabajado mucho en los últimos 5 años en poner en marcha proyectos como el Centro Nacional de Neurotecnologías con 200 millones de euros, y es una prueba porque creemos en el desarrollo de la tecnología, pero de una manera responsable. Si juntamos, por ejemplo, las neurotecnologías con la inteligencia artificial, la capacidad de influencia que puede tener en nuestra sociedad es brutal. Es decir, llegaremos a un momento, y esto lo decía mucho la secretaria de Estado anterior, Carme Artigas, que no podremos confiar ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que leemos, porque puede ser que todo esté inventado y puede ser hasta que tu propio cerebro, con las neurotecnologías, cambie su manera dinámica de pensar. Entonces, no se trata nunca de coartar la innovación, sino de fomentar una innovación realmente responsable. Este Centro Nacional de Neurotecnología lo lidera ahora mismo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y es un gran hito de España en este referente como referente de estas tecnologías que no se hablan tanto como la inteligencia artificial, pero que también son importantes, por ejemplo, para tratar enfermedades neurodegenerativas, para luchar contra la depresión, para fomentar una salud mental mejor. También mencionaros que no solamente hablamos de poner en marcha
este tipo de centros donde se financia el desarrollo de la neurotecnología, sino también que en 2023, cuando fuimos presidencia del Consejo de la Unión Europea, impulsamos una declaración ministerial de todos los ministros de la UE que conjuntamente se comprometían a desarrollar neurotecnologías éticas, garantizando el avance científico, respetando siempre la integridad y los derechos humanos. Esto lo consiguió España. O sea, poner a todos los ministros de acuerdo en un ámbito que todavía, del que todavía no se habla internacionalmente, pero que se hablará en el futuro muy seguramente. Pero claro, o sea, mirar hacia adelante en estas nuevas tecnologías que parecen un poco de ciencia ficción también requiere mirar el presente de hoy, ¿no? Y mirarlo con determinación, porque al final esta batalla por una innovación responsable se libra también en el terreno de los datos y la inteligencia artificial. Conviene también, bueno, tú ya lo has dicho, Dani, que al final sonará perogrullo, ¿no? Pero sin los datos no existe la inteligencia artificial. Al final es verdad que podría ser que la inteligencia artificial simbólica pudiera empezar a generar oportunidades, pero los datos siempre van a seguir siendo necesitados para entrenar una IA realmente pues, sin sesgos, una IA que represente a nuestra sociedad de manera holística y de manera adecuada. Y muchas veces, al final, en las discusiones que estamos teniendo hablamos de que si el cuello de botella son los algoritmos, cuando en realidad son los datos. ¿Quién tiene esos datos? ¿Cómo los comparte? ¿Cómo se captura ese valor? ¿Dónde está el objetivo de compartirlo? Entonces, para nosotros hablar de inteligencia artificial muchas veces sin una economía del dato sólida y todo el trabajo que está haciendo la Dirección General liderada por Ruth del Campo, al final es quedarse en la superficie. Tenemos que ir a la infraestructura de compartición de datos. Y aquí es donde la labor de Gaia X cobra especial importancia y se vuelve crítica, porque al final lo que entendemos es que no es un producto en sí mismo, no es un gigante de la cloud, no sois una big tech necesariamente, es algo más necesario, es una infraestructura de confianza. Una infraestructura de confianza público-privada, porque al final estamos, los gobiernos de toda la Unión Europea están participando de una manera o de otra en esta actividad. Y al final hay una parte muy importante de todo esto de la economía del dato que a mí me genera mucho interés, que es el poder que tenéis desde Gaia X España y desde Gaia X Europa en impulsar estos actores que se llaman intermediarios de datos, que para nosotros, o para mí en particular, parecen esenciales para innovar, porque no todo el mundo sabe cómo compartir datos, cómo limpiarlos, cómo mirar las necesidades legales que puedas tener o las necesidades contractuales a la hora de compartir datos, o qué pasa cuando esos datos se usan de una manera en la que tú no tenías pensada, y entonces dónde está la responsabilidad de esto. Entonces, estos intermediarios de datos que te ayudan a gestionar la compartición desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, incluso desde el punto de vista comercial, porque al final compartir datos es compartirlos por un objetivo de negocio o social, pero con un objetivo, porque es simplemente una intermediación, pues me parece bastante relevante y importante de poner en marcha en nuestro país y en la Unión Europea. Gaia X, como digo, cobra sentido como un hub de economía del dato para desarrollar sobre todo un tejido empresarial nacional centrado en la creación de los espacios de datos de una manera abierta, de una manera soberana sobre todo, ¿no? Porque es una de las cosas, de las preocupaciones que tenemos en nuestra Secretaría de Estado con mayor obsesión. Y para ser soberanos necesitamos un marco común de reglas, unos estándares y sobre todo, y una cosa que voy a mencionar a continuación, es fomentar las tecnologías de código abierto. Cómo poner el valor en aquellas tecnologías, no en el producto propietario, sino en los servicios, en la especialización, en el talento que tenemos en nuestro país. El marco de confianza para nosotros es clave.
las etiquetas, los servicios federados que estáis intentando poner en marcha, pues creemos que es algo importante para fomentar una inteligencia artificial responsable, sobre todo porque la confianza es verificable y el cumplimiento de alguna manera se automatiza, aunque no completamente. Igual podremos hablar de la siguiente ola de innovación en regulación digital, que es el Smart Compliance, ¿no? Empezar a hacer tecnología que cumple por defecto con las reglas. Y bueno, al final todo esto es clave dentro de lo que es la generación de los espacios de datos y sobre todo dentro de lo que es la oportunidad que tienen los espacios de datos de crear incluso corpus especializados para entrenar inteligencia artificial. Ya esto lo mencionamos, no sé dónde fue, en qué país, ahora mismo, no sé si fue en Polonia, en Varsovia, ¿verdad? Que hablábamos en un simposium sobre los espacios de datos están genial para asegurar que los actores se comparten datos entre ellos, pero también una oportunidad, ya nos contaréis, Ruth, es generar cada vez más datos abiertos para poder entrenar modelos más especializados de inteligencia artificial y sobre todo especializados en diferentes sectores, ¿no? Donde cobra especial atención los sectores críticos españoles, como puede ser la movilidad, el turismo, la agricultura o incluso la fabricación en algunas partes de España. Vale, me estoy extendiendo un poquito mucho, ¿no? Es que al principio le he dicho que iba a estar como 2 o 3 minutos, que yo hablaba rápido, pero ya veo que no. En fin. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Al final, lo que queremos dentro de lo que es la visión de España es fomentar un paradigma de democratización de la inteligencia artificial y de la compartición de datos, ¿no? Y en este despliegue, bueno, pues nosotros no nos hemos limitado a observar, impulsamos, gracias a la vicepresidenta Calviño, que creó yo en el proyecto también, y a Carme Artigas en su momento, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en fomentar que vosotros os organizarais en un hub español para Gaia X. Estamos muy contentos de que tenéis más de 200 entidades, ¿no? O alrededor de 200 entidades. Estamos muy contentos de que tengáis esa transversalidad, pero hay que hacer más. Tenemos que conseguir ir a los sectores productivos, tenemos que tener más capilaridad en llegar a zonas donde al final el Ministerio o las Secretarías de Estado no llegamos, y sí llega el sector económico, los centros tecnológicos, los European Digital Innovation Hubs que hay en España. Sois palancas de cambio y tenéis que llegar a todas esas partes de España para asegurar que la digitalización se hace de manera efectiva, pero también se hace de manera responsable. Y por eso nosotros desde ese día estamos contentos de seguir apoyando vuestro trabajo y de fomentar, pues bueno, esa mayor capilaridad de los espacios de datos. Y entre la intersección de los datos y toda la ejecución que estamos haciendo, bueno, sabéis que España ha sido pionera en crear el primer modelo de inteligencia artificial que está entrenado con con casi el 17% de datos originalmente producidos en español y en lenguas cooficiales. No sé si sabéis la comparativa, pero los modelos comerciales como ChatGPT, Gemini y otros tienen menos del 5% de entrenamiento en documentos en español o en lenguas cooficiales. Nosotros hemos hecho con el BSC y con el liderazgo de la Dirección General de Inteligencia Artificial por Aleida Alcaide un modelo que tiene el 17% de entrenamiento en idioma castellano. Y ahora lo que queremos es ampliar ese entrenamiento también a las diferentes variantes del español en cooperación con Latinoamérica. Estamos hablando con Brasil, esto para el portugués obviamente, pero también estamos hablando con Chile, con Colombia, con México, con otros países, para asegurar que hay una cooperación en este entrenamiento de modelos. No sé si habréis oído también, pero se ha financiado a través del Global Gateway la red iberoamericana de supercomputación, que liderará el BSC, donde uno de los objetivos va a ser la digitalización de fondos documentales de los países iberoamericanos, sobre todo para crear un modelo cada vez que refleje con mayor realidad la cultura, la tradición, las variantes de cada uno de nuestros españoles, porque al final el español no es el mismo en todos los sitios. Y dentro de esta creación del modelo de IA,
lo que hemos visto, primero, que es un modelo que está disponible para todo el que lo quiera utilizar, está disponible en 2B, en 7B y en 40B en versión base e instruido. En 40B hoy hay un evento de la comunidad de IA de código abierto con un reto donde se va a poner en valor y se va a publicar un poquito el 40B instruido, pero que están disponibles en Hugging Face para cualquiera que los quiera utilizar y reentrenarlos y hacer sistemas de IA con ellos, especializarlos. Conocemos a un desarrollador, se llama Manu Romero de Maisa, por ejemplo, que tiene más de 600 modelos subidos en Hugging Face, reentrenados en diferentes sectores. Hay uno que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, entrenado en el mundo financiero. Entonces, es una oportunidad. Lo que quiero decir con esto es que esto es una infraestructura pública puesta a disposición de los innovadores españoles para fomentar cada vez más capacidades de inteligencia artificial y que está abierto de manera disponible a todo el mundo. Y esto es la base de los objetivos o de las ambiciones de la Secretaría de Estado de crear María González Veracruz, de crear una comunidad de IA de código abierto en España. Una comunidad que al final lo que se está viendo es que los mercados de la tecnología tienden a la concentración, tienden a que haya 3 o 4 grandes actores que monopolicen de una manera clara el mercado y que tengas que tener ciertas obligaciones para seguir con ellos, incluso si tú te quieres cambiar. Entonces, si empezamos a romper la dinámica de la concentración del mercado basada en el producto digital y empezamos a poner una dinámica de valor en el talento, en la especialización de esos productos digitales, en el mantenimiento, en la integración a realidades hiperespecializadas, hiperlocalizadas, ahí podemos tener una capacidad de competir internacionalmente, porque al final vamos a ser el país, ¿no?, que sea capaz de coger un producto que está en código abierto y desarrollarte lo que tú necesitas especialmente para tu pyme, que a lo mejor está en los regadíos de Murcia o que está en el turismo rural de Aragón, ¿vale? Entonces, esto es una iniciativa que creemos que va a ser primordial para la competitividad de España en el mundo digital y en el mundo de la inteligencia artificial, y que esperamos pues, que Gaia X España se una y que todos vosotros os unáis todo lo que podáis en crear nuevas soluciones, en participar en hackatones, en organizar hackatones, y también para las empresas y los diferentes actores tecnológicos como los centros de tecnología, también podéis hacer compromisos específicos con esta comunidad. Por ejemplo, yo, no sé, me lo invento, soy centro tecnológico especializado en turismo rural, voy a empezar a publicar datos abiertos de turismo rural especializado para fomentar el entrenamiento de sistemas de IA especializados en turismo rural y poderlos poner a servicio de casas rurales que haya en diferentes comunidades autónomas. Esto al final es una manera de también conseguir cierto liderazgo en un área donde todavía no se está viendo ese liderazgo, o al menos eso es lo que nosotros estamos intentando impulsar. Entonces, para nosotros al final este nuevo orden digital no es, como ya digo, es una manera de construir todos juntos, de poder decidir todos juntos y de asegurar que nuestras propias capacidades se potencian frente a la dependencia hacia otros actores. Y esto al final lo que queremos es no solo que España use la IA, sino que la defina, que la abra y que la ponga al servicio de la sociedad y de la economía, y sobre todo de las pymes, que es nuestro gran reto pendiente, hacer que las pymes se digitalicen, usen Big Data, usen Cloud, usen inteligencia artificial y ganen en eficiencia y en innovación. Ya termino, lo prometo. Pero es que esta parte creo que también es importante, porque todo esto que estamos haciendo cobra importancia a nivel internacional, o en la coyuntura internacional que tenemos, en la que estamos. Entonces, a mí no me gusta dejar de ignorar las crecientes presiones que potencias externas están ejerciendo sobre la Unión Europea en estos momentos, sobre todo para rebajar nuestra ambición legislativa.
hay una narrativa de competitividad que sí es importante y que sí estamos detrás de ella, porque estamos demostrando que podemos legislar y ser competitivos, por ejemplo, con iniciativas como el Sandbox regulatorio de inteligencia artificial, que fuimos el primer país de la Unión Europea que lo puso en marcha, que hace una semana se publicaron las guías de implementación, o sea, de cumplimiento de los requisitos del reglamento de inteligencia artificial, pero bajo esta narrativa de competitividad lo que hay es un intento de condicionar nuestras normas y un pulso que hasta cierto punto podría rozar de alguna manera el chantaje. Entonces, Europa tiene que ser firme y España somos firmes con Europa en la capacidad de regular como nosotros decidamos, como en la sociedad europea, el Parlamento Europeo, los diferentes parlamentos nacionales, los actores del ecosistema privado también decidamos conjuntamente, de forma democrática, soberanamente y sin que actores externos nos dicten cuál es el manual de instrucciones que tenemos que seguir. Hace 5 años la Comisión Europea puso en marcha, como ya ha dicho Dani, el ambicioso despliegue legislativo para ordenar el espacio digital. No estamos hablando solamente del reglamento de inteligencia artificial, es verdad que se pusieron en marcha muchos reglamentos distintos de identidad digital, 2 de datos, 1 de mercados digitales, de servicios digitales, de inteligencia artificial, ya lo he dicho, en fin. Había mucho, y es verdad que hasta cierto punto lo mencionaban los dirigentes europeos, el tsunami legislativo era importante, sobre todo en cuanto a impacto en nuestro ecosistema, pero era lo que se decidió desde una manera democrática y soberana por parte de la Unión Europea. Y hoy, con este paquete de simplificación, también os animo a leer las intervenciones del ministro Óscar López, que están colgadas en nuestra web, pero estamos de acuerdo con la necesidad de optimizar, sobre todo con la necesidad de reducir la burocracia, de ajustar calendarios de reporting, porque al final si tú tienes muchos actos legislativos y tienes diferentes partes del año que tienes que hacer reporting, tienes un equipo totalmente dedicado a reportar en diferentes historias. Entonces sí que es verdad que es importante facilitar esa implementación normativa para el ecosistema y que la agilidad es necesaria, pero no estamos de acuerdo y lo que no vamos a hacer es rebajar los estándares en protección de derechos fundamentales a la hora de ordenar el espacio digital. Ante estas presiones externas debemos seguir protegiendo a los ciudadanos y defendiendo nuestra democracia y nuestro estado de bienestar. Y me gustaría ya terminar haciendo referencia a unas palabras. La semana pasada también se reunió el Consejo Internacional de la IA y Manuel Castells es el no sé si decirlo, el chair o el presidente de este Consejo Internacional de IA, que son expertos de todo el mundo. 3 de ellos aparecieron otro día en El País entre los filósofos más influyentes del mundo, me parecen a los 20 filósofos más influyentes del mundo. 3 de ellos están en nuestro Consejo Internacional de IA, y Manuel Castells dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es: la tecnología no es simplemente una herramienta, es el tejido de nuestras vidas. Y en esta era en la que la información, la IA, la red, los datos y los algoritmos al final son una nueva forma, y esto también lo dijo Manuel Castells, una nueva forma de poder, o una nueva geografía del poder. Y si no somos nosotros quienes definimos esta arquitectura tecnológica, estaremos dejando que una estructura ajena moldee nuestra cultura, nuestro trabajo, nuestra libertad, nuestras normas democráticas. Debemos ser conscientes de lo que está en juego, que existen presiones externas, que hay gobiernos y corporaciones que buscan pues un poco influir en la manera en la que montamos, ordenamos nuestro espacio digital, pero y esto es importante, no es que la tecnología, que estemos, digamos, gobernados por la tecnología, sino por los intereses de aquellos que crean esta tecnología. Y esto tenemos que tenerlo claro. La tecnología no es ni buena ni mala, es un instrumento. Entonces, aquellos que la diseñan, si la diseñan con sus objetivos en mente, si pueden ser objetivos económicos, intereses económicos, tienen que poder respetar los objetivos democráticos que tenemos en nuestra región. Aquí nosotros, frente a quienes ven el dato como una mercancía y la IA como una herramienta de control, nosotros reivindicamos la tecnología como un derecho ciudadano. Y debemos decidir si queremos ser, al final, súbditos de algoritmos privados o ciudadanos de una democracia digital libre y soberana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dani y Alberto. Es siempre súper inspirador escucharos. Aquí tenemos a dos de las personas que más han impulsado a Gaia X desde el principio. Y no solo eso, dos de las personas que más saben de economía del dato en España. Y Alberto, es que a ti yo no sé si me da miedo irte, porque cada vez que hablamos contigo nos dan más trabajo. Que tenemos que apoyar intermediarios de datos, tejido empresarial, estándares open source. Sí, por supuesto, estamos apoyando el open source. Estuvimos con vosotros el otro día cuando se creó la plataforma de open source en IA, y por supuesto vamos a apoyaros. Y hoy lo del corpus especializado para crear IA, por supuesto que vamos a estar. Y quédate, no te vayas, porque hoy vamos a tener a personas súper importantes hablando de intermediarios de datos. Así que no te vayas, no te vayas. No te vayas, Alberto. Así que después de este opening tan inspirador y recuerdo, los deberes no son solo para nosotros, son para todos vosotros. Todo lo que han dicho Dani y Alberto tenemos que apuntarnos y tenemos nuestro roadmap estratégico desde hoy. Pues son deberes para todos nosotros. O sea, cuando Alberto habla o cuando cualquiera habla, es para que tengamos los deberes en nuestra mano, porque somos nosotros los que nos tenemos que encargar de que todo esto que estamos diciendo suceda. Somos nosotros los que tenemos que movilizarlo. Pues ya que hemos empezado tan alto y hemos hablado de la economía del dato, ¿quién mejor para continuar hoy que la directora general del dato, que es Ruth del Campo? Vamos a nuestro próximo panel, que es el diálogo estratégico, moderadora Ruth del Campo.